Wey, mi gente, bienvenidos, bienvenidas. Señores, hay un video que es sobre el error de memoria para las gráficas. En este caso, el ejemplo está puesto con una Nvidia. Este ejemplo, señores, fue hecho por una pregunta de un suscriptor. Es un ejemplo concreto donde resolvimos el problema que él tenía. Pero si bien es cierto, tenía ganas de hacer este video porque no se explica, por lo menos de una forma rápida y sencilla, qué es lo que está pasando, aunque sí el video lo he estado revisando y sí se explica más o menos. Pero, señores, hacía falta este video. Entonces, estos errores, aquí tenemos dos ejemplos, lo podemos ver que es el mismo error. Al fin y al cabo, solo varía lo que es el tema de la memoria, de la capacidad, pero lo que nosotros tenemos, señores, es que entender que esto es un error que está causado por dos o tres cosillas, básicamente. ¿Cuál? Pues la primera razón es que tu memoria de la gráfica no tiene espacio suficiente, es decir, la memoria no es suficiente para minar esa moneda que estás intentando minar o ese algoritmo. Bien, el otro error, o sea, la otra causa puede ser que otro proceso esté intentando o utilizando la memoria. Por lo tanto, para los dos procesos no es suficiente la memoria. Es el mismo problema, pero en este caso está causado por un software, es decir, otro proceso, otro software está utilizando esa memoria y los dos no pueden utilizar y por eso da ese error. Bien, entonces, creo que te ha explicado, es un error de que tu memoria no es suficiente. Resumido. Ahora, eh, debemos de tener en cuenta otras cosas, es decir, podemos tener problemas con los mineros, por lo tanto, podríamos probar varios mineros. Debemos de saber que podemos también tener problemas con la paginación de Windows. En el canal tenemos videos sobre ese tema. En varias ocasiones ya hemos tratado ese tema. Aquí en este video no voy a poner ejemplo, pero tienen que tener en cuenta la paginación de Windows. También puede causar este problema. Entonces, nosotros deberíamos de asignar en Windows, ¿qué cosa? Miren, si nosotros, por ejemplo, tenemos una gráfica de 6 GB, nosotros debemos asignarle como mínimo en la paginación 7 GB. Y si tenemos 2, deberíamos multiplicar 7 por 2, serían 14. Es decir, vamos a tirar un giga por encima o dos siempre por encima de la capacidad de la memoria. Este es otro consejo para solucionar este problema. Ahora, eh, ejemplos. Por ejemplo, si tú quieres minar Ethereum en una gráfica de 4 GB, vas a tener este error. O si lo quieres minar en una gráfica de 2 GB, vas a tener este error. ¿Por qué? Porque el DAC no cabe. Entonces, ese es el error que produce. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bien, nosotros debemos de ejecutar un algoritmo o una moneda de acuerdo a la capacidad de nuestra gráfica, porque todo no para de crecer y llega un momento que ya no cabe y te va a dar ese error. Bien, entonces, quedó claro de que es un error con la memoria. Debemos de tener los drivers instalados. Para el caso de Nvidia, por ejemplo, el CUDA driver instalado y que el minero podríamos hacer prueba con varios mineros por si acaso para ir descartando. Entonces, eh, por ejemplo, que no quería poner ejemplo, pero denme un segundo. Si nosotros tenemos, vamos a poner minero XE, tenemos aquí el usuario, tenemos, yo que sé, URL, tenemos el password
Aquí, ya que es un ejemplo, vamos a hacerlo bien. Por ejemplo, aquí tenemos estos datos y vamos a imaginarnos que tenemos, que fue el caso del video, tenemos dos gráficas. Bien, tenemos la gráfica 0 con el argumento de depende del minero, podría ser argumento GPU, depende del minero, pero vamos a hacerlo así a forma en modo general. Entonces, tenemos por ejemplo la gráfica 0, la gráfica 1. Bien. Entonces, ¿qué ejemplo le quiero poner? Por ejemplo, nosotros estamos intentando minar Ethereum Classic con gráfica de 4 GB, por ejemplo. Pero la gráfica 0 es de 2 y la gráfica 1 es de 4. Entonces nos va a dar ese error con la gráfica 0 y nos va a dar ese error. Entonces, nosotros queremos usar las dos gráficas. Deberíamos de crear dos instancias. ¿Qué es esto? Pues nosotros deberíamos, por ejemplo, ejecutar la gráfica 0 con el algoritmo, por ejemplo, no sé si está bien escrito, creo que es así. Por ejemplo, con el algoritmo NeoScript. Por lo tanto, ya estaríamos utilizando la gráfica número 0. Ahora, si tú quieres minar Ethereum Classic, debería utilizar en otra instancia, esto debería ser otro fichero BAT, la gráfica número 1. Pero el algoritmo ya sí aquí podríamos utilizar, por ejemplo, el ETC Hack. Entonces, esto es una forma de poder utilizar las dos gráficas. Bien, dijimos que también podríamos, en el video hemos visto cómo podríamos descartar una gráfica utilizando, por ejemplo, para Finiminer, en el caso de AMD o Nvidia, podríamos también descartar gráficas así, pero la opción más apropiada sería pasándole el argumento para especificar las gráficas. Bien, no quería poner ejemplo, pero al final tuve que hacerlo. Bien, señores, creo que ha quedado más o menos claro que el problema que tenemos es un problema de memoria. Entonces, la podemos solucionar de esa forma. Lo podríamos solucionar. Recuerden aumentar la paginación en Windows, en el caso de Windows. Y nada más, señores. Cualquier duda, por favor, en los comentarios. Voy a dejar los enlaces que he comentado en la descripción del video. Así que si este video les gustó, consideren suscribirse al canal, compartir este video y no duden en preguntar sobre este tema. Así que, mi gente, gracias. Ha sido muriático, ha sido salicílico y ha sido un placer.